Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este conversatorio. ¿Está su empresa gestionando correctamente las cesantías? Un evento organizado por la revista Latin Pyme y por Porvenir, Pensiones y Cesantías. Es un honor darles la bienvenida a este espacio de conversación, un espacio creado para reflexionar sobre el papel de las cesantías y el ahorro en la construcción de bienestar y estabilidad financiera para los trabajadores colombianos. Hoy nos reunimos en este escenario para abrir un diálogo franco y enriquecedor entre empresarios, expertos en seguridad social y líderes de opinión. El objetivo es claro, entender cómo las cesantías, más allá de ser un beneficio laboral, se convierten en una herramienta estratégica para el desarrollo personal y empresarial. Agradecemos a nuestro aliado Porvenir por su compromiso en promover la cultura del ahorro y la educación financiera. También extendemos un saludo muy especial a nuestros conferencistas invitados, quienes compartirán su experiencia y visión sobre cómo potenciar este instrumento en el contexto actual de la economía colombiana. Sean entonces bienvenidos, damos la bienvenida a nuestro moderador, Juan Pablo Procel Áñez, asociado de Pérez Yorca Gómez Pinzón, también a Nancy Córdoba, gerente de experiencia al cliente de Porvenir, y Elizabeth Barrios, director Agilismo y Gestión del Conocimiento de Aportes en Línea. Desde el canal de YouTube estaremos recibiendo también sus preguntas para que una vez finalice la presentación de nuestros conferencistas invitados, demos curso a las preguntas que ustedes tienen en torno a esta temática. Juan Pablo, Nancy, Elizabeth, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Tienen la palabra. Juan Pablo, podemos dar inicio con tu moderación. Muy buenos días para todos. Es un honor darles la bienvenida a este conversatorio titulado El futuro de las cesantías frente a la reforma laboral, Ley 2466 del 2025. En primer lugar, quiero expresar un agradecimiento muy especial a la revista Latin Pyme por coordinar y facilitar este espacio y por la amable invitación que hoy nos convoca. Agradezco también de manera muy sincera a Porvenir y a Aportes en Línea por su participación y por el compromiso continuo con la educación financiera y el fortalecimiento del sistema de protección de trabajadores. Finalmente, gracias a cada persona que se conecta en estos momentos. Su presencia y su interés hacen posible un diálogo útil, práctico y oportuno en relación con las cesantías. Este encuentro está dirigido de manera muy particular a profesionales de talento humano, líderes de compensación y beneficios, relaciones laborales, así como otros equipos financieros y administrativos que acompañan la toma de decisiones en temas laborales. A todos sean ustedes muy bienvenidos. Nuestro propósito es brindar un espacio informativo, claro y aplicado a la realidad empresarial, con un tono cordial y motivador que fomente el aprendizaje práctico y la participación en la toma de decisiones informadas. Las cesantías son en esencia un ahorro obligatorio con un propósito social y económico muy concreto: servir de red de protección ante el desempleo y al mismo tiempo impulsar proyectos de vida a través de la vivienda o la educación. Para el talento humano, las cesantías atraviesan la gestión diaria de las relaciones laborales y están íntimamente ligadas con la planeación financiera y la formalidad y el bienestar de los trabajadores. En tiempos de cambio, como los que trae la reforma laboral, comprender el alcance no es solo cuestión de cumplimiento de manera oportuna, sino también es un tema estratégico de alinear el valor de los beneficios con la propuesta integral de un empleo digno y la retención del talento y la sostenibilidad empresarial. Desde un enfoque jurídico y práctico, las cesantías es una prestación social que constituye un ahorro para cuando el trabajador quede cesante por la terminación de su contrato de trabajo. Su finalidad es promover una red de protección económica y adicionalmente facilitar proyectos de vivienda y educación en los eventos autorizados por la ley. En cuanto a su naturaleza y su cuantía, las cesantías equivalen por regla general a un salario por cada año de servicios o a la parte proporcional cuando el tiempo es menor. La causación de las cesantías es diaria y se provisiona de manera mensual, y en caso de salarios variables, la base corresponde al promedio del último año o del tiempo efectivamente laborado. La obligación de esta prestación recae sobre el empleador.
Además de liquidar el auxilio, debe consignar el valor en el fondo de cesantías elegido por el trabajador antes del 15 de febrero de cada año. Por regla general, las cesantías no deben ser pagadas directamente al trabajador durante la vigencia del contrato. Los retiros parciales proceden principalmente para vivienda y educación con los soportes y autorizaciones exigidos. El retiro definitivo se realiza al finalizar el contrato. Para mitigar riesgos legales y financieros, es clave asegurar la oportunidad en los pagos, la trazabilidad documental y la conciliación periódica con los fondos administradores. Prácticas que, además, facilitan la planeación del flujo de caja y reducen contingencias para las compañías. La reforma laboral, Ley 2466 del 2025, introduce ajustes que buscan actualizar el marco de las relaciones de trabajo. En este contexto, las cesantías ocupan un lugar central porque son uno de los pilares más tangibles de la seguridad económica de un trabajador. Aunque el detalle normativo y operativo merece una lectura cuidadosa, el mensaje de fondo es claro. Lo que hagamos hoy para entender y anticipar la implementación de los cambios tendrá efectos directos en el flujo de caja de las compañías y en la planeación de nómina, en los procesos de retiro parcial y definitivo y en la experiencia de las personas a lo largo de su ciclo laboral. Hoy nos comprometemos a recorrer con criterio técnico y un lenguaje claro los principales frentes de impacto para la gestión de cesantías, con una mirada 360 que conecte la norma con la práctica. Por eso contaremos con la mirada experta de Porvenir sobre la administración y el servicio alrededor de las cesantías, con la perspectiva de aportes en línea en los procesos operativos y en la integración que vive a diario las empresas y los trabajadores. Este diálogo es crucial, teórico y prácticamente. Permítanme subrayar algo que considero crucial. Las cesantías bien gestionadas son una herramienta para construir confianza, confianza del trabajador en su empleador, porque ve orden y claridad, confianza de la organización en su sistema, porque reduce contingencias, y confianza del país en el mecanismo que protege, dinamiza y promueve la movilidad social. Gracias nuevamente a Latin Pyme por hacer posible este espacio, a Porvenir y a Aportes en Línea por su participación y a todas las personas conectadas por su tiempo y su interés. Comencemos entonces a explorar juntos el futuro de las cesantías en el marco de la reforma laboral, con rigor, sentido práctico y una convicción compartida. La mejor manera de enfrentar el cambio es entender. En ese sentido, quiero preguntarle a Nancy cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas al gestionar las cesantías de sus colaboradores y qué riesgos legales o financieros implican. Bueno, buenos días, Juan Pablo. Muchas gracias a la TAMPIME, como bien lo mencionas, a Elizabeth, y pues a ti por la invitación para compartir este espacio con todas las personas que están conectadas en este momento y que posteriormente seguramente visualizarán el video. Bueno, a tu pregunta, pues podríamos hablar de tres cosas como particulares que se pueden presentar en esos errores comunes que se generan en el proceso de liquidación o las empresas se presentan. La primera puede ser, oiga, no pague a tiempo. ¿Y cómo así que no pague a tiempo? Es que la ley establece un plazo límite que es el 14 de febrero. Entonces, si se hace el pago posterior a esta fecha, puede la empresa incurrir en una sanción que es equivalente a un día de salario por cada día de mora que se presente. Entonces, pues digamos que aquí hay un plazo establecido por ley y pues si no se cumple, pues tendríamos esta sanción. Esa es una de las primeras situaciones que se puede llegar a presentar. El otro puede estar muy asociado a inexactitudes. ¿Cómo así que inexactitudes? Entonces es que la persona entró a trabajar, voy a decirte cualquier cosa, el 20 y la calculé las cesantías desde el primer día del siguiente mes. No lo tuve en cuenta de esos primeros días. Entonces, pues también hay que tener mucho cuidado con las fechas de ingreso para calcular las cesantías, porque pues o si no podría cometer una inexactitud y podría llegar también a tener una sanción por parte del Ministerio de Trabajo en este caso. La otra es, digamos que esas inexactitudes es porque no tomé el salario completo que recibió la persona. Entonces, pues debo tener en cuenta si la persona recibe comisiones,
pues para calcular el valor promedio sobre el cual se liquidan las cesantías. Entonces pensemos un poquito cómo se liquidan las cesantías. Es el salario promedio del año de la persona multiplicado en este caso por el tiempo que laboró dividido en 360. Entonces vamos a poner un ejemplo. Una personita entró a trabajar en el mes de noviembre y en el primer mes ganó 3 millones, en el siguiente mes ganó 3 millones y medio. Su promedio de salario no lo puedo liquidar sobre 3 millones, sino en este caso sería sobre 3 millones 250. Este puede ser otro error, pues, que se puede presentar, por eso es tan importante que en todo este ecosistema que hemos construido en conjunto con los operadores de información, como es Aportes en Línea, en este caso, utilicemos la plataforma que pues, nos ayuda a hacer todos esos procesos de cálculos y validaciones correctas y así pues facilitar esta gestión en las empresas. Entonces, esas pues digamos que otros de los procesos que se puede presentar. Y el otro puede ser que la empresa le entregue directamente las cesantías al trabajador. Y en este sentido uno dice, pero ¿qué pasa? No pasa nada. Lo importante es que la empresa cumpla con la obligación. Lo que dice la norma es que deben ser consignadas en un fondo de cesantías, como es el caso de Porvenir, y si no, pues digamos que la empresa tiene una responsabilidad de velar porque cumplan con el propósito para el cual están creadas las cesantías, como bien tú lo mencionaste, para etapas, para momentos de desempleo, para compra de vivienda, para estudio. Entonces, pues digamos que es, oiga, si se las entrego al trabajador, tengo que garantizar que estoy velando por el cumplimiento de esa normatividad y puedo incurrir en una sanción por no cumplir con ese tema. Esas son como tres tal vez de esas principales causales que se pueden presentar al momento o a los errores de hacer la liquidación de cesantías. Muchas gracias, Nancy, por esa información. Ahora quiero preguntarle la misma pregunta a Elizabeth para que nos cuente un poco desde la perspectiva de Aportes en Línea, cuáles son esos errores más comunes que encuentran en la práctica. Claro que sí, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan Pablo. Y pues nada, es un gusto estar aquí compartiendo un poco de conocimiento al respecto de las cesantías. Bien, en efecto, lo que mencionaba Nancy es de los errores más comunes. Creería que uno asociado a inexactitud, uno adicional, es el tema de no incluir el auxilio de transporte para los trabajadores que tienen este beneficio. Pues sabemos que cuando la persona tiene ingresos hasta 2 millones de pesos, el no incluir, hasta 2 salarios mínimos, perdón, el no incluir el auxilio, pues es una inexactitud. Adicionalmente, otro error común se encuentra en la digitalización de la información. Eso lo vemos y básicamente el asunto allí es que o digitan mal los datos por alguna casuística, por ejemplo, escriben mal el tipo, número de documento de la persona o escriben o seleccionan de forma incorrecta el fondo. Esto hace que, pues, después en el proceso de acreditación, pues, sea mucho más complejo de lograr. Y hay otro muy importante y eso a veces lo decimos como, como si fuera bueno, pero no, como buenos colombianos dejamos todo para última hora. em, y no es bueno, no es bueno que lo dejemos para el último día. ¿Por qué? Porque cuando llega ese último día no fuimos el único que lo pensó, muchas otras empresas están haciendo transacciones ese día. Y las plataformas se ponen lentas por la cantidad de usuarios ingresando y demás, se pueden congestionar los servicios de pago. Entonces, la recomendación siempre es no lo dejemos para el último día, cumplamos con esta obligación en las fechas que es. Y en términos generales de las cesantías, no solamente el pago de estas, sino también de los intereses, el otro error común que pueden cometer es no pagar los intereses de las cesantías a tiempo. Entonces, estas se deben pagar es hasta el 31 de enero, pues se debe cumplir con esa obligación también en esas fechas. Muchas gracias, Elizabeth, por esa información. Ahora, teniendo conocimiento de cuáles son los errores más comunes, quisiéramos ahondar en cuáles serían las buenas prácticas que recomiendan ustedes para gestionar de manera eficiente, oportuna y transparente las cesantías en las organizaciones. Ya un poco Elizabeth había entrado un poquito en materia de esas buenas prácticas, pero ¿qué otras buenas prácticas nos pueden recomendar? Bueno, si quieres, arranco yo con ese tema de Dale. las buenas prácticas. Pues
hay muy buenas prácticas y primero es tener la información muy organizada. Elizabeth tocó un punto bien importante y es que a veces por estar dejando todo para lo último, pues no hacemos una buena planeación de cómo es este proceso. Este proceso es muy sencillo para hacer el tema del pago de las cesantías. Son tres pasos. Liquidar, pues que entonces pues digamos que es hacer todo ese proceso de validación de información, liquidar, cargar la información en un operador como cortes en línea y finalmente hacer. Entonces son tres pasos sencillos que aparentemente pues digamos que no deben tener ninguna complicación, pero si dejamos todo para lo último, entonces pues no hacemos un proceso adecuado de liquidación. Entonces una buena práctica pues, que se recomienda es pues gestionar de manera adecuada ese proceso de liquidación. Segundo, seguramente también tener una gestión frente al pago de los recursos, porque pues esto es un tema de flujo de caja normalmente para las empresas, que implica que las empresas tengan una organización adecuada de sus finanzas. Aquí pues se pueden presentar muchos temas de acompañamiento, asesoría por parte de Porvenir, de las entidades del Grupo Aval para organizar el flujo de caja y de esta manera garantizar que tengan pues el dinero de manera adecuada y puedan cumplir con la obligación. Tercero, cuando yo hago el pago, garantizo que en ese mismo momento se le genera una notificación al colaborador para que él ya sepa que están las cesantías en el fondo. Entonces, pues es hacerlo oportunamente. Primero, liquidar bien. Segundo, hacerlo oportunamente porque eso garantiza flujo de información correcta. Segundo, me puede garantizar hacer una buena administración de los recursos con un flujo de caja adecuado. Y tercero, mantener informado a los colaboradores. Entonces, eso nos ayuda a que esa relación empresa-trabajador, manteniéndolo informado y haciéndolo a tiempo, pues se mejore y digamos que siempre las personas sepan que pueden contar con su empleador. Entonces también creo que esta es otra buena práctica que se garantiza para el proceso de liquidación. No sé, ahí Elizabeth, si me complementas con algo más. Sí, hay otro tema y esto tiene que ver también con una responsabilidad que tienen las empresas al interior y es la explicación, la formación, la explicación, la sensibilización a los colaboradores acerca del propósito de las cesantías. Y eso está asociado a lo que mencionabas, Juan Pablo, de la confianza, porque hay que explicar y sensibilizar acerca de que no es un dinero extra que puedo utilizar para cualquier eh, imprevisto que tenga, es un ahorro para desempleo, vivienda o educación. Y esa es una muy buena práctica que se debe contar, pues llevar en las empresas para que las personas efectivamente hagan uso de este dinero, de este ahorro de forma correcta. Em, y allí hay otra buena práctica que la mencionabas, Nancy, y tiene que ver con el uso de plataformas que permitan guardar trazabilidad, que permitan tener la información allí disponible, como por supuesto aportes en línea, donde se pueda hacer todo este proceso y tener la información histórica de todos los pagos realizados. Em, y si bien la reforma laboral habilita el pago directo de las cesantías, porque indica que ya no hay una sanción directa a la empresa cuando la realice, sí vela o sí debe velar porque se guarde todos los soportes de que efectivamente fue el trabajador quien lo solicitó, no hubo ninguna coacción allí para que el trabajador la solicitara, pero también muy importante que el destino sea el correcto, el destino que está definido por norma con las que se pueden utilizar, recordemos, desempleo, vivienda o educación. Entonces, hay que ser muy responsable con el uso de este dinero porque no es de bolsillo, es un ahorro. Vale, ahí quiero hacer mucho hincapié con lo que decían las dos en relación con la importancia de capacitar a los trabajadores en el destino que tienen esas cesantías, que no es para cualquier objeto, sino que tiene unos temas determinados por ley y especialmente para proteger el momento en que estén cesantes o pues haya terminado su contrato. Y entonces, teniendo estos consejos, estas buenas prácticas que nos recomiendan, ¿cómo pueden las pymes fortalecer sus procesos internos para dar cumplimiento precisamente a esas buenas prácticas que nos están mencionando, para evitar esos errores de los que ya hablamos pues, digámoslo, mantener el flujo de caja y no afectarlo, como lo estamos mencionando? Si quieres, Nancy puede comenzar también en esta pregunta. Sí, listo.
Pues yo creo que acabamos de mencionar unos temas muy importantes de esas buenas prácticas que todas las empresas deben tener. En el caso de las pymes, creo que una adecuada planeación financiera es uno de los principales temas que debe tener en cuenta las pymes. Entonces, pues para esto, digamos que puede haber una planeación anticipada. Y es que esta es una obligación, una prestación que sabemos que pues vamos a tener que pagar antes del 14 de febrero, pero todos los meses, pues yo puedo ir haciendo una provisión. Entonces, ese tema de esa planeación financiera, esa planeación mensual, pues yo puedo empezar a generar una provisión de tal manera que garantice que puedo tener ese dinero disponible para ese efecto. Entonces, esa podría ser una de las formas, hacer la proyección de quiénes hacen los retiros, cuándo se hacen los retiros. Entonces, de esa manera, pues también pueden manejar un tema de gestión y control, tener un buen software de nómina o buscar una aplicación que sea muy fácil para que les vaya llevando el control de cuándo son la forma en la que deben liquidar las cesantías, cuál es el valor y pues seguramente con esa provisión garantizar que tienen la información. Eh, Puede utilizar también a los fondos. Digamos que los fondos, como en este caso Porvenir, pueden ayudarles a buscar cómo gestionar de mejor manera el flujo de caja, porque pues digamos que esto implica para una empresa y para una pyme, pues con mayor veras garantizar que tiene un buen flujo de caja y cómo esa provisión que tiene le puede dar un buen manejo para garantizar el pago antes del 14 de febrero, pero pues que lo vaya haciendo de manera adecuada y garantice que tiene un buen flujo de caja. Entonces los fondos pueden presentar asesoría financiera, tienen información, asesores que los acompañan dentro del proceso. Entonces pues hay que utilizar esas herramientas que tenemos pues a nuestra disposición para mejorar la liquidez y que la pyme pues no se vea afectada en este sentido. Otra práctica puede ser también recurrir a las entidades financieras para que les ayuden a financiar y a dar un manejo adecuado de los recursos. Pues creo que esto es parte de todo ese grandes puntos que deben tener en cuenta las pymes para manejar bien su flujo de caja, tener una información adecuada y tener una asesoría también de parte de las diferentes entidades. Esas podrían ser algunas recomendaciones. Y de cara a la reforma laboral, aquí hay un tema muy interesante porque hay un artículo muy especial en donde con el objetivo de disminuir estos temas y facilitar el flujo de caja, sobre todo en las pymes, em, se definió que es posible consignar al fondo de forma mensual las cesantías. Y al trabajador también pagar de forma mensual directamente al trabajador los intereses de cesantías que correspondan. Em, esta, este artículo que lo define la ley de reforma laboral aún no está reglamentado. ¿Qué significa eso? Pues que estamos en espera de las definiciones del Ministerio de Salud y Protección Social del cómo los operadores de información vamos a implementar estos ajustes para garantizar que se habilitan las opciones de liquidación y pago mensual de las cesantías a las empresas en Colombia. Pero esperamos ya que pronto salga el proyecto de resolución para reglamentar este tema y a partir del otro año, es decir, la temporada cesantías 2027 que se pagarían en 2 años, pues ya podrían empezar a utilizar esta opción que efectivamente va a alivianar el flujo de caja porque lo causan inmediatamente, ¿cierto? No solamente la provisión, sino que adicionalmente pueden hacer el pago al fondo del 8.33 que corresponde al salario mensualizado del trabajador. Em, y pues, como les mencionaba, estamos en espera de la reglamentación. Esa funcionalidad todavía no está disponible por parte de los operadores de información, pero es algo de lo que se viene, que fue definido en la reforma laboral. Muchas gracias. Ahí quería preguntarle a Elizabeth para dar un poco más de claridad a todas las personas que nos están escuchando en este momento, frente al régimen simple que mencionabas, que habilita la consignación mensual. Digamos lo que lo trajo la reforma laboral, pero todavía no se ha implementado en la práctica, no se ha reglamentado.
para poder diligenciar esa información o hacer las consignaciones al fondo. Pero entonces aquí podríamos decirle un poco a las personas qué temas administrativos deberían tener en cuenta, si debemos pactarlo con los trabajadores, si debemos documentarlo, cómo sería ese manejo administrativo más práctico que podremos aconsejarle a las personas que nos están escuchando. No, por supuesto. Bueno, aclaramos, ¿no? Como esto no está reglamentado, no ha empezado a funcionar la siguiente temporada que ya empieza a operar, el pago es normal, anualizado, por lo que no se había venido haciendo mensual. Esto es, en cuanto quede reglamentado, lo podemos empezar a implementar. Por supuesto, es mucho mejor por escrito. Si esta es la definición que se ha tomado en la organización, pues es mejor siempre que tenga la cláusula en el contrato de trabajo con la persona, estipulando que se realizará el pago mensualizado. Recuerden, es al fondo de cesantías, de las cesantías y los intereses. Recuerden, los intereses siempre se pagan al trabajador, van directamente consignados al trabajador. Y por supuesto, debe estar formalizado en el contrato de trabajo. Siempre es mejor tener ese soporte. Gracias, Elizabeth. Aquí quería preguntarle en relación con este tema de la consignación mensual de cesantías del régimen simple que trae la reforma laboral. Nancy, si nos puedes contar si yo como empleador decido realizar los aportes mensual porque me ayudaría a mi flujo de caja y no evito tener que hacer todo el aporte hasta, digamos, febrero de cada año. ¿Podría el trabajador ir y retirar esas cesantías de manera mensualizada, como lo está haciendo el empleador, o tendría que esperar hasta otro momento para poder retirarlas? Hay como dos momentos que debemos tener en cuenta en esto. Uno, la reforma. La reforma está diciendo, venga, hay un proceso y esta es la teoría porque todavía no hay reglamentación, como bien lo explicaba Elizabeth, y es que la empresa puede consignar pues el 8.7, si no mal recuerdo, del salario de la persona de forma mensual. Entonces, ¿para qué? Para completar el salario del año. Pero que esa es parte de la interpretación y pues que por eso debemos esperar la reglamentación, dice que se consignaría de forma mensual, pero quedaría apropiado hasta la fecha límite realmente del pago. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo empiezo a hacer la consignación mensual y dependiendo de las causales de retiro, podría o no podría hacer uso de este dinero hasta que no se cumpla esa fecha de consolidación. Entonces, sí, pues digamos que puede ser interpretación porque pues como no está la reglamentación, entonces preferiría no ser tan específica en ese punto porque hay que esperar esa reglamentación. Hoy en día, si una empresa hace este pago, efectivamente como la empresa es la que autoriza también hacer el retiro. Entonces, por ejemplo, si la persona, pues por algún motivo se retira de la compañía, puede hacer uso de esos recursos porque ya ha finalizado su vínculo laboral y para eso son las cesantías, para cumplir con ese propósito. Entonces, si alguna empresa, por ejemplo, consigna hoy las cesantías y dentro de 15 días la persona termina su vínculo laboral, efectivamente va a poder hacer uso de las cesantías porque terminó ese vínculo laboral. Entonces, ese es, dependiendo de las causas y dependiendo de las circunstancias para las cuales son, pues se puede hacer ese retiro. Entonces, en el caso, por ejemplo, de terminación de contrato, claramente si consignan hoy, pues y la persona termina su vínculo laboral, ahí se puede hacer el retiro. Las demás causales son las que están en revisión de si podría o no puede hacer uso de las cesantías en esos momentos. Educación, vivienda, pues porque eso ya son otro tipo de fines para los que están diseñadas las cesantías. No sé si Vale. fui clara o si de pronto ahí me quedó completo el concepto. No, sí, a mí me quedó claro, por lo menos, Nancy, la información que nos das y pues entiendo perfectamente que todavía pues no hay una reglamentación muy clara de cómo hacer el manejo en este punto y que pues estamos esperando la reglamentación porque actualmente solamente tenemos unos pocos artículos que estableció la reforma. Entonces, con eso doy paso a la siguiente pregunta y Así es, es. ¿qué papel juegan las áreas de talento humano y contabilidad en la planeación estratégica de las cesantías más allá del cumplimiento normativo? Pues yo, digamos que desde el punto de vista, pues de Porvenir consideramos que las cesantías más que una prestación social es una forma de generar un ahorro para cumplir propósitos y esa forma de cumplir propósitos es
pues tener un sustento cuando estoy inactivo, o tener para cumplir un sueño de comprar una casa propia o de educación. Entonces, esto se ata mucho con el tema de bienestar de los colaboradores. Entonces, las áreas de talento humano, en este sentido, pues consideramos que juegan un papel fundamental en la educación y en el promover que las personas utilicen este ahorro para cumplir esos propósitos de comprar vivienda, y si yo lo auno un plan de trabajo y retención del talento humano, de educación financiera, de promover el bienestar de las personas a través de estos temas, entonces se vuelve una prestación económica que es fundamental para eso, para cumplir sueños. Entonces podemos atar esta prestación a un tema de bienestar con las áreas de talento humano, de educación financiera, de promover ese bienestar financiero de las personas, de promover que se cumplan esos propósitos. Entonces, pues creo que está totalmente atado a esa tarea de talento humano de capacitar, promover el bienestar financiero. Ese sería como un tema. Y en el área de contabilidad hablamos de esa importancia de tener las provisiones, de generar esos flujos de caja. Entonces es fundamental ese rol de acompañar esta estrategia de fomentar el bienestar a través de que la empresa cumpla con ese propósito de consignar las cesantías de manera adecuada y a tiempo. Entonces, esas son como dos elementos que ganan ese tema. En el caso del tema también de contabilidad, pues ya también hay un tema para la empresa, ¿no? Que es contribuir al flujo de caja, contribuir pues al manejo financiero de la compañía, y ahora también revisar desde el punto tributario cómo esta contribución pues les apoya dentro del manejo tributario de cada año que pueden hacer las empresas. Entonces, ahí es un rol fundamental también el de las áreas de contabilidad. De pronto, para complementar en el tema de las áreas de contabilidad y financieras, hay un tema en la que obviamente pueden apoyar, y es como lo mencionábamos hace un momento. eh, Hay diferentes alternativas para cumplir con esta obligación de pago de las cesantías, y una, por ejemplo, puede ser los créditos, recurrir a un crédito para hacer el pago, las provisiones, la causación, bueno. Hay otro rol aquí importante del área financiera y contable, es precisamente poder evaluar todas estas alternativas para identificar cuál es la más favorable para la organización, teniendo en cuenta, no sé, precisamente el flujo de efectivo en el año, cómo podrían materializar el cumplimiento de la obligación teniendo en cuenta sus condiciones particulares. Y del lado de talento humano complementaría con la confianza. Al final, esto puede ser una herramienta también si es muy bien gestionado por el área de talento, y un tema de formación y de sensibilización del uso de las cesantías como una herramienta de retención de talento efectivamente en la organización, porque al final tener un buen manejo de las cesantías es tener confianza, es estar tranquilo que si llegase a ocurrir el evento en el que se termina el contrato de trabajo, tengo un ahorro allí que me permitirá mantener mientras, mientras soy contratado en otro lugar o tengo otros ingresos. Entonces, es un tema de tranquilidad que nos está dando este ahorro. Muchas gracias, Elizabeth y Nancy. En este punto queremos habilitar para que el público pueda realizarnos preguntas a través del chat. Algunos de los temas que nos han pasado, de algunas preguntas adicionales, es cómo es el trámite correcto para el retiro parcial por concepto de compra de vivienda. ¿Es por una sola vez? ¿Cómo funciona este proceso en Porvenir? Esta está especialmente dirigida a Nancy, pero pues también, Elizabeth, si quieres también puedes complementar. Complementar. Bueno, hemos hablado de que esto es un ecosistema, ¿cierto? Entonces acá están las tres partes: la empresa, el colaborador y Porvenir. Entonces, ¿cómo funciona un proceso de retiro por compra de vivienda? Es un retiro parcial, digamos que el concepto es retiro parcial por compra de vivienda. Y si es para compra de vivienda, entonces, ¿quién autoriza ese proceso? Yo les mencionaba hace un poco que eso estaba en cabeza de la empresa, vigilar o velar porque se cumpla con el rol que corresponde para las cesantías. Entonces, lo primero que yo debo hacer como colaborador es
y acercarme con mi empleador y contarle, mire, voy a hacer una compra de vivienda y entonces como voy a hacer una compra de vivienda, tengo esta promesa ya de compra-venta o ya estoy haciendo este proceso, entrego la documentación y la empresa con eso hace una carta de autorización para que la persona pueda hacer uso de las cesantías. Ese es, digamos que, el procedimiento adecuado. O sea, si yo soy colaborador, debo acercarme con mi empresa, entregarle los documentos, soporte, que en este caso pues es la escritura, mirar que efectivamente yo esté ahí en esa promesa de compra-venta. Bueno, ahí digamos que ya es como el tema de índole de una promesa de compra-venta normal. Una vez tenga eso, el empleador autoriza el retiro. Ahora hablemos de la relación ya empresa por venir. Entonces, ¿cómo funciona este tema? Hay pues formas para hacerlo. Nosotros hemos desarrollado un ecosistema digital y en este caso para la empresa. Entonces, la empresa tiene una zona transaccional a través de la cual puede entrar, ingresar con su usuario y contraseña y de una vez hacer el proceso de autorización del retiro. Entonces, pues ya revisó los documentos, ya hizo toda la gestión, entonces puede ingresar y decir, mire, estoy autorizando, en este caso a Juan Pablo, para que haga el retiro de sus cesantías y ya de una vez con eso la persona ya no tiene que acercarse a ningún canal, sino que simplemente la empresa entra a nuestra plataforma y de esa manera ya se desembolsa el dinero para el retiro del colaborador. Esa es una primera forma. Lo segundo es, pues por alguna situación la empresa no puede hacerlo ingresando a nuestra zona transaccional, le entrega la carta al colaborador y nosotros tenemos también otro ecosistema. Uno, nuestra zona transaccional para los afiliados. Entonces el afiliado puede ingresar, adjunta la comunicación de autorización de la empresa y con esa carta de autorización, por venir procede a hacerle el desembolso del retiro. Puede acercarse a nosotros tenemos un convenio con el Banco Avevillas, en una oficina del Banco Avevillas, lleva los documentos y también se los cede con el retiro. Y pues lo otro, pues ya es en las oficinas de Porvenir. Esos son como los tres caminos que puede recorrer una persona. El primero es muy sencillo porque es la empresa la que de una vez hace todo el proceso. El segundo es pues a través de cualquier canal digital habilitado las 24 horas del día para que la persona pueda disponer de los recursos. ¿Y cuántas veces lo puedo hacer? Pues yo, pues digamos que normalmente pues tengo que hacer un retiro parcial. Si compro una vivienda hoy y dentro de 6 meses voy y compro otra, pues ahí podría hacerlo. Otra cosa es diferente cuando no es una compra de vivienda, sino un pago de crédito hipotecario. Eso es diferente, porque si yo hago un pago de crédito hipotecario, pues ahí sí, digamos que puedo tener un ahorro grande porque he hecho una muy buena planeación financiera y he ahorrado un dinero para hacer el pago de crédito. Entonces, pues puede ser que todos los meses me entreguen el soporte de la entidad financiera donde está el valor del crédito hipotecario y pues yo pueda hacer el retiro hasta tanto se agoten los recursos. Son dos momentos diferentes, uno es para compra de vivienda y el otro es para el pago del crédito hipotecario. Esa sería, pues como esto, no sé si alguna complemento, Elisa, o ahí ya. No, perfecto, súper claro, Perfecta para Nancy. ti. Sí, no sé si quieres Ajá, ok. complementar algo, Elizabeth. No, no, por No. supuesto. Ok, una de las preguntas que también nos envían es, ¿qué métodos puede utilizar la empresa para verificar el uso que le dio el trabajador a las cesantías? Como lo habíamos mencionado, pues el trabajador puede retirar cesantías para vivienda o para educación. Y nos contaba Nancy que el empleador es el que autoriza, digamos, parte de ese retiro y pues qué carga tiene el empleador de verificar y hasta dónde llega esa responsabilidad. Digamos que esto es muy digamos, lo que dice la norma es, pues pidamos, voy a hacer compra de vivienda, pues la promesa de compra-venta, quiénes son el vendedor, pues que efectivamente sea un inmueble registrado. En el caso de universidades, pues es diferente porque para educación, ahí sí hay una norma muy clara que dice que debemos verificar que efectivamente la entidad, pues la que yo voy a estudiar, esté inscrita en el Ministerio de Educación. Entonces ahí hay una verificación de que la entidad esté inscrita en el Ministerio de Educación previo a este proceso de las cesantías. Entonces, pues digamos que hay una primera regla que ya incluso da la ley de la verificación que se tiene que hacer y es que la entidad esté inscrita en el Ministerio de Educación, tenga registro y con ese registro pues ahí sí ya puedo hacer el proceso y que tenga un recibo donde sea muy claro que pues es el estudiante, el dueño o el colaborador de la empresa o su esposa y que efectivamente exista el vínculo, que sean sus hijos. Entonces ahí hay pues digamos que mucha claridad de todas las políticas y condiciones que se debe cumplir para educación. En el caso de vivienda, pues también dice, oiga, debe haber una promesa de compra-venta donde el colaborador tenga la información, donde haga toda la entrega. Entonces, pues esto es claro.
Hay otra que es para las reparaciones locativas. Entonces ahí en esa, pues algunas empresas verifican que exista el contrato de mano de obra, que efectivamente la persona sí tenga el inmueble y algunos piden las evidencias de que se finalizó la obra. Entonces esto depende mucho de la política de la empresa, porque pues es su labor garantizar que sean utilizadas en lo que corresponde. Entonces pues algunas piden el contrato, otras piden ya las evidencias de que efectivamente se haya ejecutado el contrato. Entonces, esto va muy asociado a las empresas y las políticas que tengan, pero los requisitos en todas son muy claros. Entonces, la norma nos dice cuáles son los requisitos, entonces lo que hace la empresa es velar porque se cumpla con esos requisitos. Y ya algunas otras verificaciones particulares, pues sí, pueden ser parte de las políticas de la empresa para velar o para promover que se cumpla con el propósito de este ahorro que es para las cesantías, vivienda, educación o para cuando estoy cesante, pues que es muy importante. Y por eso la invitación también a todos quienes nos escuchan, es un ahorro con propósito, es un ahorro para nuestra planeación financiera. Velemos de forma conjunta, empresas, colaborador y pues en este caso Porvenir, que se cumpla con ese propósito de ahorro porque eso va a mejorar el bienestar financiero de todos y pues construye país. No sé, Elizabeth, si quieres agregar algún punto en esta pregunta. No, creo que Nancy lo ha resumido muy bien. Realmente em, el tema es un ahorro y esa es la conciencia que debemos tener al respecto del adecuado uso. Y las empresas pueden llegar hasta diferentes niveles. Por ejemplo, algunas solicitan registro fotográfico o video de que efectivamente se hicieron las modificaciones que querían hacer o, por ejemplo, cuando se utilizan para remodelación de vivienda propia, ¿cierto? Pero también depende de las políticas y los lineamientos que tenga al interior de la organización. Gracias, Elizabeth. Sí, yo creo que solamente agregaría el tema también de la confianza que hay con el trabajador. O sea, finalmente la relación laboral es una relación de confianza. Entonces, hasta cierto punto debemos también confiar en esa información que nos entregó el trabajador y pues la buena fe que también está inmersa. Otras de las preguntas que nos envían están relacionadas con esas otras opciones que existen para retirar las cesantías. Entonces, también nos estaban preguntando por ya si no tengo un crédito hipotecario, si no tengo un leasing habitacional, si funciona también el retiro de las cesantías o si puedo pagar los impuestos también a través del retiro de cesantías. Efectivamente, digamos que el leasing habitacional pues ocupa o tiene la misma figura del pago del crédito hipotecario y aplica los mismos requisitos para este efecto, pues es que esté a mi nombre, garantizar que se cumpla con el pago de la cuota y de esta manera puedo hacer el proceso. La otra opción, y que de hecho pues este es un beneficio muy grande que salió pues en la norma que nos permite el pago de impuestos. Claro, el inmueble tiene que estar a mi nombre y pues el recibo tiene que salir a mi nombre para que pueda garantizar el pago de los impuestos y puede ser a mi nombre o el cónyuge y pues obviamente demostrar que tengo ese proceso pues ya de la unión marital, de hecho en este caso, pues garantizar que es de esta manera y con esa información pues en los meses normalmente de cuando hay que pagar los impuestos, pues podría hacer el trámite presentando el documento de igual manera en Porvenir a través de nuestra sucursal virtual, donde puedo ingresar fácilmente, ingresar el documento y hacer el retiro. Es muy fácil hacer los retiros. Aquí voy a hacer una invitación muy importante. A veces para tramitadores, esto no necesita ningún tramitador. Esto es un proceso de confianza entre el empleador, el colaborador y Porvenir. Entonces, no hay necesidad de recurrir a tramitadores, pedirle a tramitadores comunicaciones, no. Esto es la empresa, el colaborador y Porvenir. Y si es un pago, por ejemplo, para este tema, compra de vivienda, o si es para pagar impuestos o para pagar un crédito hipotecario, solamente tengo los documentos y con el documento pues ya puedo acceder a este tema. Entonces pues es muy sencillo ingresar a la sucursal, que no usemos pues ningún tramitador, sino que ingresamos nosotros, adjuntamos el documento y tengo el retiro. Puedo ir a una oficina del Banco de Villas, presento el documento y también puedo acceder al retiro. Entonces es muy sencillo y pues esta es una invitación muy importante a garantizar que no recurro a nadie para este proceso. Elizabeth, aquí nos envían una pregunta un poco más dirigida a ti y a aportes en línea. Entonces, si bien la reforma laboral en cuanto al tema de las cesantías y los intereses no ha sido
todavía reglamentada, nos están preguntando cómo funciona la mensualización de los intereses a las cesantías y cómo funciona el cálculo para liquidarlas. Ok, nuevamente, esperando reglamentación, esto es solo lo que dice el artículo de la reforma, en donde indica el 8.33%, que básicamente es, si la persona trabajó un año, ¿cierto? Divides el salario entre los 12 meses, equivale al 8.33. Y eso es lo que mensualmente se debe consignar al fondo. ¿Listo? Recuerden que esto es un anticipo, no es el pago de las cesantías, sino que es el anticipo. No se consideran parciales, se considera que simplemente están adelantando el pago de forma mensualizada. Y los intereses, nuevamente, al trabajador, directo al trabajador, y como estos equivalen al 12%, pues nada, hacen el cálculo correspondiente a cada mes. Entonces, cada mes pagan lo que le corresponde por el salario de la persona. Nuevamente, esto es la medida para mejorar ese flujo de caja, especialmente en las pymes. Sin embargo, pues esperamos que tengamos mucho más detalle de este tema cuando Ministerio de Trabajo y Salud y Protección Social nos indiquen exactamente el cómo debemos implementar en las plataformas, los operadores de información, habilitar este recaudo, liquidación y pago de cesantías mensualizadas. También es importante aclarar allí y complemento Juan Pablo, las sanciones no se pagan por el operador de información. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo la persona hizo el pago tardío, no sé, 3 días después del 14 de febrero, em, pues en ese caso tiene la sanción de un día adicional de salario por cada día de retraso. Ese pago no se realiza por el operador de información. Eso no lo está cambiando la reforma laboral, entonces pues continuamos de la misma manera. También es importante aclarar, como la ley lo dice, tienen que pagarse antes del 15 de febrero, ¿cierto? Por eso siempre decimos el 14 es la fecha límite para el pago. También es importante aclarar que no debemos dejarlo para el último día, pero cuando este día 14 cae en día no hábil, entonces la ley permite que el pago se pueda realizar máximo hasta el día hábil siguiente. Que de hecho creo que el otro año nos cae así, entonces por eso para tenerlo presente. Pero recuerden la buena práctica, no dejamos el pago para el último día. Gracias, Elizabeth. No sé si Nancy quieres hacer algún apunte en relación con esta pregunta. Sí, tal vez, pues aquí hacían una pregunta puntual de los intereses de cesantías. No hay nada escrito todavía sobre el tema. Entonces, los intereses de cesantías por el momento siguen funcionando como está establecido en este momento, y es que la empresa los debe pagar al trabajador antes del 31 de enero de cada año, pues como ha venido sucediendo. Entonces, en este punto no hay nada que, pues digamos que en este momento todavía cambie esa definición. Entonces, para nuestro siguiente pago de temporada de cesantías, tendremos pues los pagos de los intereses de cesantías hasta el 31 de enero, como está definido en este caso en la ley. Vale, aquí me hacen otra pregunta relacionada con el tema. Si bien entiendo, no ha sido todavía reglamentado el tema. Me preguntan si va a ser posible aplicar el régimen simple a unos trabajadores sí y a otros no. Es decir, no aplicarlo a la totalidad de la nómina, sino solamente a un grupo particular de trabajadores. Ahí como quieran. Si quieres comenzar, Elizabeth, con ese tema. Es que esas preguntas están muy complejas porque como no está reglamentado, todos son interpretaciones en este momento, ¿no? Em, y pues lo importante es que esté pactado, ¿cierto? Si está pactado con estas personas que efectivamente se va a realizar, porque al final no es una obligación en este momento. De hecho, el artículo dice podrán. ¿Cierto? Entonces, no es que todos tienen que hacerlo, no, no es que ahora todo el mundo, a partir de la reglamentación, que sería seguramente para el próximo año, no es que ahora todos tienen que hacerlo mensual, no, es una medida precisamente para facilitar flujo de caja.
alivianar el flujo de caja, pero no es que todos tienen que hacerlo. Entonces, no es que o todos los trabajadores tienen que tener la misma, no, tampoco, es un tema de acuerdo, porque efectivamente sí lo dice muy claro el artículo de la ley, las empresas podrán, obviamente eso en acuerdo con los trabajadores. Aquí nos hacen ya un cambio un poco de las preguntas y esta va para Nancy. En la compra de vivienda, ¿las cesantías pueden quedar pignoradas? ¿Cómo funciona este procedimiento al momento de compra de vivienda y la pignoración de las cesantías? Bueno, diga, ahí como este puede ser otro escenario, y es que yo puedo utilizar las cesantías para una garantía de un crédito, ¿cierto? Entonces puedo ignorar las cesantías. ¿Cómo se utiliza, digamos que algunas cajas de compensación para emitir los subsidios? Entonces dicen, venga, restrinja o bloquee sus dineros para garantizar el ahorro que debo tener para pagar la cuota inicial de la vivienda y ellos pues complementan ese dinero. Entonces la caja de compensación dice bloquee, ignore sus recursos para garantizar que completa la cuota inicial y de esa manera pues acceder también a los beneficios de la caja de compensación. Entonces sí se pueden dejar bloqueadas para que una vez ya reúna el capital suficiente, garantice que puede pagar la cuota inicial de su inmueble cumpliendo o uniendo los esfuerzos. Aquí es donde es muy importante como todo ese proceso de educación y de fomentar el uso adecuado de estas prestaciones. Mira que puede complementar su ahorro de cesantías con los beneficios de la caja de compensación y de esta manera completar el dinero para pagar la cuota inicial de su inmueble. Entonces, en ese caso, se bloquean los recursos hasta tanto se reúna el capital suficiente para hacer el pago de la cuota inicial del inmueble. Entonces, esa es una forma, pues seguramente que está muy asociada a la pregunta, a complementar ese dinero para ese proceso. ¿Cómo puedo otra vez garantizar? Pues claro, pido un crédito y como garantía de ese crédito puedo utilizar estos recursos, que eso sucede mucho con los fondos de empleados. Los fondos de empleados promocionan mucho que yo garantice que con esos recursos puedo acceder a otro tipo de beneficios. Entonces, esa es otra forma en la que puedo utilizar las cesantías para este efecto. Con las cajas de compensación y los fondos de empleados se trabaja mucho en unión de esos beneficios que requieren los colaboradores para cumplir con esos propósitos. Y pasan una nueva pregunta y es si un trabajador puede recibir directamente las cesantías de su empleador sin que pase por el fondo. Eh, ¿Y qué tipo de riesgos podría presentar la compañía por no haber consignado las cesantías ante el fondo de cesantías? Estaba un poquito al principio y es, venga, pasa con las cesantías. Las empresas, digamos que la ley es muy clara en que las cesantías deben ser consignadas en un fondo de cesantías y que la empresa debe velar por garantizar que se utilicen de forma adecuada de acuerdo a eso para lo que están creadas, que son esos propósitos que ya mencionamos. Entonces, si la empresa no consigna, pues puede llegar a incurrir en algún tipo de sanción con el ministerio, sobre todo en el caso de que no se pueda demostrar para qué se utilizaron las cesantías, que no se cumplió con el propósito adecuado. Y además, pues digamos que el consignarlas le permite tener la confiabilidad, el garantizar que, pues digamos que tiene los soportes adecuados de hice un proceso adecuado, vele de forma adecuada por el uso de las cesantías. Entonces, pues la invitación es, hagamos el proceso como está definido, consignemos las cesantías en un fondo de cesantías para fomentar todo el tema de la confiabilidad, de evitar riesgos, garantizar que tengo la trazabilidad de la información y de esta manera también puedo garantizar que velea de forma adecuada con ese propósito para el cual están creadas las cesantías. Si las entrego directamente, entro en otro proceso adicional y es dónde están los soportes del proceso, cómo velé por qué se utilizaron de forma adecuada y tener la trazabilidad necesaria pues para mostrar o demostrar que se hizo de manera adecuada el proceso. Sanciones pueden ser por parte del ministerio si se llega a identificar que no se utilizaron las cesantías de manera adecuada. Y pues digamos que diría que hay algunos otros riesgos, pero como tú bien lo mencionaste, esto es una relación de confianza. Entonces, pues el empleador confía en su colaborador y el colaborador confía en la empresa. Entonces, pues hay que fomentar esos temas de confianza entre el colaborador y la empresa.
Vale, muy de acuerdo. El tema de la confianza es súper importante en una relación de trabajo. Aquí nos preguntan y nos Ujú. piden especificación de qué tipo de impuestos se pueden pagar con las cesantías. Y nos dan también un ejemplo práctico de una persona y nos dice que una persona lleva trabajando 6 meses aproximadamente en una empresa y que no ha podido retirar sus cesantías. Entonces, ¿qué puede hacer esta persona en este caso, que solo lleva 6 meses vinculado? Em, pues tendremos que saber para qué requiere la cesantía, ¿sí? Digamos que ¿para qué impuesto paga pagarlo? Para el impuesto predial y de valorización. Ese es el uso para el tema de los impuestos. Entonces, yo tengo mi vivienda, está a mi nombre y me llegó mi recibo de impuesto predial. Si lleva trabajando 6 meses, voy aquí a hacer un cálculo chiquito y estamos en septiembre, seguramente entró en mayo. El predial normalmente está entre abril y mayo, seguramente por eso pues le dicen, no, pues ya pagó el predial, pues ya no lo puede pagar, ya tiene un recibo que pagó, si ese fuera el caso. Pero esto es un supuesto y estoy aquí haciendo un supuesto sobre las fechas que nos estás dando. Entonces puede ser por eso si es para pagar el impuesto predial. Si tengo un crédito, pues digamos que aquí lo que pasa es que la empresa no le ha consignado las cesantías. Como la empresa no ha consignado las cesantías porque pues lleva 6 meses, las cesantías las va a consignar hasta antes del 14 de febrero, ¿cierto? Entonces, hasta ese momento va a poder empezar a hacer uso de ese pago para el tema del crédito. Ese sería como lo que, pues digamos que veo que puede ser la situación que le está pasando a él por la cual no puede hacer uso de sus cesantías, porque pues lleva 6 meses y hasta que no llegue el momento del pago de las cesantías, pues no va a tener el dinero disponible en un fondo de cesantías como por venir para que pueda hacer uso de ellas. Pero estoy hablando de supuestos porque tendríamos que conocer más al detalle del caso del señor. Totalmente de acuerdo. En este punto quisiera, ya nos quedan aproximadamente 4 minutos, entonces quería pedirles si nos pueden dejar un mensaje para que se lleven todas las personas que nos están escuchando en este momento. ¿Qué mensaje le darían a esas pymes, a esas pequeñas empresas para que eviten errores y qué buenas prácticas pueden tener a modo de conclusión? Bueno, pues primero gracias por el espacio y pues por permitirnos este espacio con las empresas. La primera con las empresas es que en Porvenir encuentran a un aliado que puede apoyarlos en toda esa tarea de gestión de cesantías, de pensiones obligatorias o de cualquier ahorro que considere la empresa. Entonces, que pueden contar con nosotros para asesoría, para que sepan cómo hacer el proceso correcto de liquidación, para que encuentren un apoyo también de cómo gestionar de manera adecuada el retiro de cesantías y que tenemos un ecosistema digital creado alrededor para que para ellos sea muy fácil hacer la gestión de liquidación y pago de las cesantías y posteriormente, si se llegan a requerir los retiros, pues puedan hacer los retiros. Entonces, pues que cuenten con nosotros, consulten la información que tenemos dispuesto en nuestro canal www.porvenir.com.co, sección empresas, ahí encontrarán toda la información que requieren para este propósito, que tenemos múltiples canales también para facilitar la tarea con los colaboradores, para que esto no sea una carga de la empresa, sino que busquemos que entre todos hagamos una tarea conjunta y esa tarea conjunta fomente el ahorro, el bienestar de los colaboradores y de la empresa al utilizar los canales de forma digital y evitemos pues estas complicaciones. Esa sería como un mensaje final y es que cuenten con Porvenir para gestionar de manera adecuada los temas de talento humano en cesantías y en seguridad. Bueno, pues adicional a las buenas prácticas que ya hemos comentado en relación, por ejemplo, a los procesos y demás, hay otra muy importante y es el uso de herramientas tecnológicas, de plataformas que nos permitan, que nos faciliten el tema y también que nos disminuyan la probabilidad de error. Entonces, por ejemplo, utilizar los software de nóminas que permiten hacer los cálculos correctos, y ojalá estos sistemas de nómina pues estén integrados con diferentes herramientas que permitan obtener toda la información para tener todos los cumplimientos, notificarle a la DIAN la nómina electrónica, tener los soportes y la información allí para cuando llegue cualquier ente a validar. Entonces, estas plataformas nos ayudan a hacer el cálculo correcto, a poder de forma integral cumplir con todas las obligaciones. em,
Y pues es muy importante tener la trazabilidad allí de todo lo que se ha realizado, es muy importante utilizarla. Y por supuesto, aportes en línea como operador de información. Nosotros ofrecemos en la plataforma un módulo de liquidación de cesantías que, además de brindar una forma sencilla y segura de hacer la liquidación, permite generar los certificados de las cesantías pagadas, enviarle automáticamente estos certificados a los trabajadores. Almacenamos y tenemos allí disponible toda la información de las planillas que se hayan liquidado y pagado a través del portal, para que precisamente puedan tener esa trazabilidad y ese respaldo de los pagos. Igualmente, si requieren, también brindamos apoyo y orientación para la liquidación a través de los canales de atención como Contáctenos y la línea de atención telefónica. Tenemos todo un equipo allí dispuesto para apoyarlos en todo el proceso de liquidación y pago de las cesantías y asesorarlos en términos de cuál es la mejor opción. Pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias Juan y Diana, muchas gracias Nancy, qué gusto verte. Y pues nada, ahí muy atentos a resolver cualquier inquietud en esta temporada que inicia de cesantías. A ustedes muchísimas gracias a Juan Pablo por haber moderado este conversatorio, por supuesto, Aportes en Línea, a Porvenir, nuestros aliados estratégicos, y queremos agradecer profundamente a todos los asistentes quienes se han conectado a este espacio de conversación hablando hoy de las cesantías. Les recuerdo que ustedes pueden revivir este evento en nuestro canal de YouTube, Revista Latin Pyme. Cada uno de ustedes nos recordó que el diálogo es la mejor herramienta para construir confianza y obviamente también la gestión del conocimiento. Y hoy confirmamos también que las cesantías y el ahorro no solo son un beneficio laboral, sino un pilar estratégico para el bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas. En un sector tan dinámico como el nuestro, comprender y aprovechar estos instrumentos son clave para enfrentar retos y abrir nuevas oportunidades. Muchas gracias a Porvenir, a Aportes en Línea, también a Pérez Yorca, quienes hicieron posible este conversatorio y hablando de este tema central, las cesantías. Y les recuerdo que el próximo 4 de diciembre y 10 de diciembre tenemos también programados unos webinars para ustedes en torno a profundizar más este tema importante y vital como lo es las cesantías. También el compromiso en promover la cultura del ahorro y para acompañar a empresarios y trabajadores en este camino hacia la seguridad financiera. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les hemos dejado en el chat de YouTube una breve encuesta de satisfacción y los dejamos con una información final también de Porvenir para aquellas personas que deseen ampliar un poquito más de información con relación a esta temática de cesantías. Juan Pablo, Elizabeth, Nancy, muchísimas gracias por hacer posible este espacio el día de hoy. Muchas gracias, muy amables por la invitación, Diana, Santiago, Juan Pablo y Elizabeth por todo este espacio. Gracias. Feliz día. Feliz día. Muchas gracias a todos.